La última clase hablamos sobre la teología. Y dijimos que esta viene de una raíz griega de dos palabras. La primera tiene que ver con theos, que es Dios, y la otra palabra es logos, que tiene que ver con estudio. Básicamente, cuando hablamos de hacer teología, hablamos de estudiar la voluntad de Dios plasmada en sus pensamientos y expresada en su palabra. Y pongo entre paréntesis la Biblia. Jamás debemos hacer teología en base a una palabra de Dios dada por un profeta. Estoy hablándole a la iglesia del siglo XXI. En sesiones pasadas ya hablé cuál es la diferencia entre un profeta empleado por Dios para escribir las escrituras y los profetas actuales. Yo creo firmemente en que la iglesia debe de alcanzar la madurez y que los 5 ministerios deben de estar manifiestos para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, yo no doy por obsoleto al apóstol ni doy por obsoleto al profeta. Son ministerios que deben estar dentro de una iglesia para que una iglesia sea saludable. Una iglesia que no reconoce la vida de esos 5 ministerios dentro de sus muros está tan extraviada y está tan limitada como aquella que niega el mover del Espíritu Santo en esta generación. Entonces, si hablamos y si creemos en el mover del Espíritu Santo en esta generación, creemos y tenemos evidencias de que el Espíritu Santo está restaurando los 5 ministerios de gobierno. Entonces, cuando hoy un profeta me da una palabra de parte de Dios, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Pues debo de examinarla a la luz de las Escrituras, porque no hay palabra profética más exacta, declara el apóstol Pedro, sino la palabra escrita. Entonces yo no puedo hacer teología de lo que me dijo el hermanito que ya leyó más la Biblia que yo, y como él dijo, pues yo así lo creo. O porque me lo enseñaron así en la escuela dominical, o porque lo escuché de X o Y persona que para mí es una persona que sabe mucho de la Escritura. He escuchado eso cantidad de veces. Y sabe, muchas de estas personas ni siquiera saben lo que con certeza afirman. No lo alcanzan a comprender. ¿Por qué? Porque no todos tenemos el conocimiento absoluto de todas las cosas. El único que lo tiene es Dios. Por eso, si yo voy a fundamentar mi vida en una palabra o voy a hacer teología que va a determinar la forma en la cual yo voy a dirigir mis pasos, yo necesito hacerlo en una base firme y sólida. Y esa base firme y sólida es la palabra escrita de Dios. Amén. Muchas veces pensamos que la teología se le debe de dejar a los teólogos, pero ¿sabe una cosa? La iglesia es la encargada de expresar, de promover, de promulgar, de comunicar la voluntad de Dios plasmada en sus pensamientos y expresada en su palabra, en la Biblia. Es la iglesia la única que tiene esa responsabilidad, no los teólogos. Los teólogos merecen cierto nivel de respeto y reconocimiento, dado que han profundizado en el análisis y el estudio de la Escritura, pero muchos de ellos llegan a tener percepciones ajenas al pensamiento de Dios. ¿Por qué? Pues porque dentro de sus muchos
estudios o indagaciones, ellos tienen corrientes que determinan sus interpretaciones. Y eso es lo que muchas veces hace que vea usted en programas como History Channel que empiezan a tomar criterios muy ajenos o muy alejados de lo que la Escritura enseña. En alguno de esos documentales se describe el hecho de que en realidad Jesús tenía rivalidad con Juan el Bautista. Y cosas como esas. Que cuando una persona que no conoce las Escrituras, que no tiene una base firme doctrinal para poder determinar el sentido y la dirección de su teología, se va a perder. Y entonces va a decir, es que yo escuché que sí tenían problemas entre ellos y que en realidad Jesús fue un oportunista y que Judas, ¿me explico? Entonces, siempre es importante que nosotros tengamos un concepto basado en las mismas Escrituras. La teología se clasifica en 4 diferentes ramificaciones, lo vimos la sesión pasada, y es la teología exegética, histórica, bíblica y sistemática. ¿Recuerda usted estas 4? Repítalas conmigo. La teología exegética, histórica, bíblica y sistemática. Para nosotros poder extraer una doctrina bíblica saludable, debemos hacer una teología correcta. Y esa teología solo será correcta si nosotros hicimos un análisis exegético, histórico, bíblico y sistemático. Es decir, si fuimos a la raíz de las expresiones plasmadas en la lengua original en la que fue escrita esa porción de la Escritura. Si hablamos del Antiguo Testamento, estaremos yendo al hebreo. Si hablamos del Nuevo Testamento, al griego. Histórica, hablamos de lo que la palabra de Dios nos enseña en el contexto de la vida, en el tiempo en el cual fue escrita la palabra de Dios. Es como para descubrir los porqués, los paraqués de lo que la palabra de Dios nos está enseñando. La bíblica, esta tiene que ver con revisar en el contexto la enseñanza. Es decir, yo la voy a comparar con todo lo que la palabra de Dios enseña a través de sus diferentes autores. Y solamente si en base a esa comparación puedo extraer la misma sustancia de la enseñanza, es que se acepta. Y sistemática significa que está ordenada de manera lógica. Si nosotros hacemos esa clase de teología, que es una teología responsable, entonces podremos extraer de ello una doctrina correcta. Si nosotros nos dejamos llevar por lo que un ángel se me apareció y me dijo, sin hacer una teología exegética, histórica, bíblica y sistemática, pues entonces doy a luz una secta, los mormones. ¿Me explico? O si mis ideas y conceptos personales los considero de mayor influencia que la misma Biblia enseña, entonces surge otra secta, los Testigos de Jehová. Por eso es importante que nosotros como iglesia nos adentremos al estudio de la palabra de Dios. Yo estoy convencido que ninguno de ustedes tiene como el ferviente anhelo de convertirse en un erudito en letras o en historia bíblica o geografía bíblica. Sí, tal vez en muchas de las ocasiones nuestro estudio bíblico suele más ser superficial. ¿Sabe qué es lo que le va a enriquecer a usted? Su constancia,
su constancia, porque tal vez usted no está haciendo una teología exegética de cada verso que lee de la Escritura. De cada historia no está haciendo una teología histórica. Tampoco está yendo a ver referencias bíblicas para revisar si eso que usted está entendiendo es correcto en razón de lo que los profetas menores, profetas mayores, la ley y los salmos dicen. Difícilmente personas dentro de la congregación hacen ese trabajo. Yo como maestro lo tengo que hacer, como pastor lo debo de hacer. Pero posiblemente ustedes no. ¿Qué es lo que les va a salvaguardar de una enseñanza equivocada? Nutrirse de la palabra de Dios. El apóstol dice: deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra de Dios. Es decir, tenemos que estar meditando en ella a cada ratito. Al bebé no le puedes decir: te doy de comer mañana, éntrale ahorita bien duro, que no te voy a dar en el resto del día. No lo va a hacer, porque en el momento en el cual él se sienta satisfecho, lo va a rechazar el alimento. Pero como relojito, dentro de 3 o 4 horas va a estar llorando diciendo que tiene hambre. Y a veces nosotros parecemos anémicos, estamos anémicos espiritualmente. ¿Por qué? Porque somos estos que no comen. ¿Cómo se llama ese trastorno? No, anoréxicos espirituales, ¿verdad? Decimos: ya con el Salmo 23:1 por la semana estuvo bien. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ay, qué satisfecho estoy de ti, Señor. Nos vemos el próximo mes. No, por eso llevamos un programa de lectura bíblica y un programa un tanto exigente. ¿Por qué? Porque el deseo de su servidor es que todos ustedes puedan llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo, y que puedan conocer la palabra de Dios de tal modo que ustedes puedan fácilmente asimilar aquello que está en la mente de Dios para ustedes y que está plasmado en su palabra. ¿Amén? Bien. También hablamos sobre las 2 clasificaciones principales en las cuales se establecen diferencias entre las doctrinas, y a estas las llamamos las doctrinas mayores y las doctrinas menores. Dijimos que las doctrinas mayores son diferentes de las doctrinas menores en razón del impacto que cada una de estas provoca en el desarrollo de nuestra vida espiritual y en la interpretación de otras doctrinas que están relacionadas con esa doctrina. ¿Comprende ese principio o hacemos algunos ejemplos? Vamos a hacer algunos ejemplos. Hablamos un poquito sobre la escritura que dice: porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Hablemos del dominio propio. Bien. Si nuestra teología respecto del dominio propio se enfoca en algo ajeno a lo que Dios tiene en mente, entonces mi doctrina será equivocada. Y puesto que mi doctrina es equivocada, mis dogmas serán equivocados. Y lo que producirá esto como resultado es que mi estilo de vida estará equivocado. ¿Comprendemos? Todo parte de la manera en la cual nosotros recibimos e interpretamos la palabra de Dios. El mundo, como lo mencioné en la sesión pasada, lo analiza al revés. Es de acuerdo a tu vida, de acuerdo a tu estilo, de acuerdo a tus costumbres, interpretas la palabra de Dios. Pero es la palabra de Dios la que se interpreta a sí misma y la que debe de darle sentido y significado a nuestras vidas. Entonces yo no puedo analizar el tema del dominio propio en base a lo que yo considero. Porque si es en base a lo que yo considero, pues entonces voy a aplicar dominio propio solamente en las cuestiones que tengan que ver con mi temperamento. Cuestiones que tengan que ver con mi alimentación. Pero no hablemos de aquellas cosas que tengan que ver con
mis pasiones. Porque ahí ya no, mi teología dice, no, somos polvo. Y como dijera aquel profeta, mi cuerpo no está hecho de metal. No, no lo dice la Biblia, es su teología, ¿comprende? ¿Comprende? Muchos de nosotros estamos marcando o haciendo teología, y lo pongo entre comillas, de cuestiones que no tienen nada que ver con el estudio de Dios. Tomamos como teología refranes populares, canciones de José José, hasta de Vicente. Y es nuestra teología. ¿Y sabe qué? Estamos equivocados. Porque la teología se tiene que hacer en base a lo que hemos aprendido de Dios revelado en las Escrituras. Y entonces, si mi teología es correcta, mi entendimiento de lo que implica tener dominio propio será correcto. ¿Qué otras doctrinas se ven afectadas solo por el hecho de que yo tenga un concepto equivocado respecto del dominio propio? La doctrina de la santificación, muy bien. En la iglesia sí señalo a todos los que se enojan cuando les llamo la atención. Juzgo a los que no comen lo que yo como. Pero como yo me justifico tras el hecho de que soy carne, pues entonces me voy a permitir en las celebraciones no una ni dos, pues varias copitas, ¿no? Y si estamos centrados en ambiente, pues ¿por qué no? Digo, no pasa nada. Bailamos la guarachera y una que otra quebradita. Mi entendimiento justificado de lo que es el dominio propio y excusado en no ser un religioso. ¿Por qué? Porque me estoy basando yo solo en un prejuicio, en lo que yo considero que es un religioso. Pero ¿quién te dijo a ti que debemos de analizar la Escritura en base a lo que nosotros pensamos? Si fuera así, entonces imagínese, pues cada uno de nosotros tendría una Biblia a su gusto, pero no puede ser en base a lo que a mí me agrada o lo que a mí me es preferible que diga. Es en base a lo que Dios dice y punto. Dios no me pidió mi opinión para inspirar a los profetas ni para inspirar a los apóstoles. Simplemente Él los utilizó como un medio para expresar su voluntad. Entonces, si yo estoy teniendo problema con este concepto de dominio propio y cuando hay una pasión en mi interior, me dejo llevar por lo que esa pasión en mí está provocando, yo estoy poniendo en riesgo mi santificación. ¿Qué otro problema se vendría a partir de solo ese concepto equivocado? ¿Qué otra doctrina se vería afectada? Ok, nuestra vida pública, ¿no? Dice la Escritura que hablen bien de Él, incluso los que no pertenecen a la iglesia. ¿Por qué? Porque si yo comienzo a permitir cosas en mi vida, esto va a traer un efecto negativo sobre mi persona y sobre el evangelio que predico. Trae descrédito. ¿Qué otra área se ve afectada solo por tener un concepto equivocado? Lo manejaríamos dentro de la santificación, la consagración, nuestro testimonio. ¿Qué es más importante? ¿Celebrar Navidad o frenar nuestras pasiones?
¿No dice la Escritura que es más poderoso un hombre que se domina a sí mismo que aquel que conquista una ciudad? Entonces, obviamente es de mucho mayor trascendencia gobernar nuestras pasiones que celebrar Navidad. El problema es que personas con un escaso conocimiento y dejados llevar simplemente por rumores sin fundamento, se escandalizan cuando encuentran creyentes que celebran la Navidad, pero ellos lo utilizan de pretexto para dar rienda suelta a sus pasiones. Encontramos otro problema. Por falta de dominio propio estamos poniendo en riesgo una cosa, y es nuestra salvación. Ahora yo les pregunto, y con esto quiero que quede este punto bien claro: ¿cuántas personas ustedes consideran que serán borradas del libro de la vida porque celebraron Navidad? Que diga Dios: celebraste el cumpleaños de mi hijo en una fecha que no era, y por eso te condeno. ¿O será de mayor peso perder nuestra salvación porque nos dejamos arrastrar por nuestras pasiones? ¿Se da cuenta hasta dónde nos puede llevar un concepto equivocado simplemente por justificarnos detrás del hecho de que somos débiles? Es que la carne es débil. Pues sí es débil, pero se fortalece en la medida en la cual tú te apartas del Señor. ¿Ok? Por favor. Dice que de qué le serviría al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma. ¿De qué le sirve al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Entonces vemos aquí cómo es que muchas veces nuestro entendimiento de la doctrina se ve mermado por una interpretación fuera de los conceptos de Dios. Por eso es tan importante que usted se llene de la palabra de Dios, se llene de la palabra de Dios. Recuerde que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y si nosotros estamos atentos a la palabra de Dios, entonces el Espíritu Santo se va a encargar de trabajar en nuestro corazón para revelarnos la manera de pensar de Dios. Ahora, aquí hay un punto bien interesante, porque podríamos hablar de la teología general, que es lo que todos debemos de saber, que es lo que todos debemos entender, que es la ley de Dios para todos. Cuando usted viene a este lugar, usted viene a escuchar la teología general, el trato de Dios para con su iglesia. Que en algún momento usted llega a escuchar el mensaje y dice: es que el pastor me está hablando de mí. Bueno, es Dios hablándole a usted un tema general, a usted. ¿Estamos de acuerdo? Pero no solamente existe esta teología general, también existe una teología personal. Y eso es aquello que Dios te marca a ti como ley, no a los demás. Y el problema de los religiosos que se convierten en personas legalistas es que les frustra tanto las leyes que Dios ha establecido para ellos, que quienes no las cumplan son dignos de condenación, a su parecer. Menciónenme ustedes algún mandamiento personal que Dios les haya hecho. ¿Sí han tenido relación con Dios? Entonces Dios les ha hecho algún mandamiento personal. A ti te mando esto. ¿Qué? ¿Puede entrar dentro de un mandamiento general? Sí. A mí me encanta esa porción de Isaías que estaba leyendo y que ustedes deben estar leyendo. Ahorita le digo en qué porción. Dice Isaías capítulo 8, verso 11. Dice la Escritura: el Señor me habló fuertemente y me advirtió que no siguiera el camino de este pueblo.
¿Estamos hablando de una teología general? Ahorita sí, en el contexto de que la palabra de Dios es para todos. Pero en el contexto particular es Dios hablando con Isaías. ¿Sí? Si usted ya leyó algunas porciones, dice la escritura más adelante que Isaías escuchó la voz del Señor y el Señor le dijo que anduviera desnudo. Y así anduvo, desnudo. ¿Por qué? Por mandato del Señor, porque Él era una señal para el pueblo. Lo que a Él le veían acontecer, al pueblo le iba a suceder, porque Él era un hombre profético. ¿Por qué no andamos todos desnudos? Pues porque fue una teología personal, un mandamiento personal para Isaías. Oseas, ve y cásate con una prostituta y ten hijos con ella. ¿Por qué no todos lo hacemos? Pues porque fue un mandamiento para Oseas específicamente. ¿Qué le ha hablado a usted Dios específicamente? Denme algunos ejemplos, a ver. ¿A nadie le ha hablado Dios? Que saliera de su trabajo porque se estaba perdiendo. Qué palabra tan fuerte, tan directa. Y no nos gusta a veces. ¿Cómo? ¿Cuántos años trabajó ahí? 10 años de trabajo. No, pues ¿cómo voy a dejar ahí? Trataré, Señor, de ya no juntarme con la gente que me influye. Mira, voy a negociar para que... ¿Le ha sucedido alguna vez? Si le ha sucedido alguna vez es porque Dios le ha hablado alguna vez. El punto aquí es que cuando Dios te da un mandamiento personal a ti, no tienes ni a dónde hacerte. Esta ya no es onda del pastor, no es onda de los hermanos, no es algo que tú sabes que es entre Dios y tú. ¿A alguien más Dios le ha hablado? A ver, otra vez, para que se escuche. Yo sabía que Dios se refería a una persona y que decía que me alejara de ese perro. Ok, en el contexto perro tiene que ver con una persona inmunda, inconversa, una persona que lejos de buscar honrar a Dios con su vida, es una persona que le desprecia. No vayan ustedes a pensar que Dios expresaba mal de alguna persona. A veces hacen teología equivocada de esa expresión de Jesús cuando le dijo a aquella mujer: no está bien quitar el pan de la mesa de los hijos y dárselo a los perros. En mismos programas de documentales históricos encontramos eso. ¿Y qué expresión de Jesús para menospreciar a una mujer? Hace poco escuché también la porción en la que decían que llegaron a la casa de Jesús y tocaron y dijeron: afuera están tus hermanos y tu madre. Y Jesús responde: ¿quiénes son mis hermanos y quién es mi madre? Sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Saben cómo lo interpretaron? Jesús estaba resentido con su familia porque ninguno de ellos creía en Él. Y como tenía ese resentimiento, los negó públicamente. ¿Qué interpretaciones? Y son teólogos los que supuestamente ayudan a elaborar esa clase de documentales. Es ahí donde yo justifico el hecho de que muchas de sus interpretaciones están sesgadas. ¿Por qué? Porque carecen de un entendimiento claro de lo que hay en la mente de Dios. ¿Quién conoció la mente de Dios como para enseñarle? Nadie. El único que la puede escudriñar es el Espíritu de Dios. Y es quien nos puede dar por su gracia entendimiento de las Escrituras. Entonces, ¿alguien más a quien Dios le haya hablado? Para conquistar necesitarás mayor dedicación y pasión. Ok, Dios le está diciendo a la hermana que ella necesita comprometerse más y enfocarse más. ¿A ninguno de ustedes Dios le ha dicho: deja ya el teléfono? ¿No? ¿Borra tu contenido pornográfico? ¿Quema esas revistas? Vamos, yo creo que hay cosas que Dios habla muy en lo personal
muy en lo íntimo, y a veces, como no lo escuchamos en lo general, lo solapamos. No, pues es que en la iglesia en lo general no han hablado de eso, entonces como que me voy por la tangente. Pero Dios está diciendo a ti específicamente: mi ley para ti es esta. No importa si los demás lo hacen, mi ley para ti es esta. Y no siempre es cómodo. ¿Ok? Entonces, si nosotros no atesoramos la palabra de Dios como debemos atesorarla, vamos a comenzar a colocar la Escritura en diferentes niveles de importancia. Y entonces, de acuerdo a nuestra conveniencia, va a haber cosas las cuales para nosotros sean muy importantes. Un ejemplo, para usted, ¿qué tan importante es el saberse salvo? ¿Se acuerda usted que hace poco le prediqué y le dije que lamentablemente muchos cristianos buscan a Dios solamente como un medio para librarse del infierno y no porque lo amen? Yo diría que este es el ranking, en el ranking de cosas importantes, la número 1. Pero si ahondamos y seguimos escalando, agradar a Dios y obedecerle ya no está en el primer lugar. Porque nos importa más ser salvos que agradarle. Y prueba de esto es que no somos celosos en hacer todo lo que deberíamos hacer para agradarlo. No somos celosos en nuestro servicio a Dios, no somos celosos en nuestra mayordomía para con Dios. No levante su mano, pero ¿cuántos de ustedes han sido honestos en sus diezmos? ¿Cuántos no lo son? ¿Cuántos de nosotros somos prontos para servir al Señor y cuántos de nosotros evitamos hacerlo? Eso sí, todos queremos ser salvos. Por eso es importante que busquemos conocer los pensamientos que hay en la mente de Dios y comprender su voluntad expresada en la palabra. ¿Para qué? Para que dejemos de enumerarlos y para que todo lo que tenga que ver con Dios sea para nosotros lo principal. Porque si no, entonces vamos a generarnos jerarquías. ¿Y cuántas de estas no estarán equivocadas? No, es que Dios sabe que yo no tengo, por eso yo no doy. ¿Cuántas veces nos hemos justificado detrás de eso? ¿Y sabe que esa teología contradice lo que la Escritura dice? Porque la Escritura dice que el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia, abundantemente cosechará. ¿Quién tiene la razón? ¿Tus circunstancias o la Biblia? Y pruébenme en esto, dice el Señor, si no yo abriré las compuertas de los cielos y derramaré bendición sobre de ustedes hasta que sobre y abunde. ¿Qué teología tiene más fuerza? ¿La que dictan mis circunstancias, mis pagos, mis compromisos, o la de honrar a Dios con mis finanzas? No he visto a una persona que, siendo honesta con Dios en sus finanzas, le falte dinero por causa de haberlo dado para la obra de Dios. Pero sí he visto a mucha gente que por causa de no ser honesta con Dios no le alcanza ni para lo mínimo que tenía contemplado. ¿Por qué? Porque si nosotros no honramos a Dios, el diablo nos lo roba. No cree que ese dinero se queda ahí volando o lo aprovechamos. Dijera un principio de la física que la materia no se crea ni se destruye, solo cambia de dueño. Y así pasa. Si yo no le doy a Dios lo que es de Dios, aguas, porque el diablo no te va a quitar el 10, te va a quitar el 20, el 30 o más. No, pues yo no he visto mucha abundancia, yo sigo ganando lo mismo y eso que he diezmado. ¿Y cuántas veces se enfermó? No, pues ninguna.
¿Cuánto se hubiera gastado en medicamentos si hubiera enfermado? No vemos a veces la bendición de Dios, que es tan palpable y nos rodea y nos guarda, nos cubre. Cuando no tenemos como prioridad agradar a Dios, cualquier cosa puede venir y ocupar el lugar que a esto, que es prioridad de nuestra vida, le corresponde. Yo sé que todos tenemos diferentes agendas, que todos tenemos diferentes responsabilidades, que todos tenemos diferentes compromisos. Pero yo creo que todo se resume en una pregunta muy sencilla y muy personal. ¿Estás consciente de haberle dado a Dios lo mejor de ti? Nadie puede responderme eso sino tú. ¿Recuerdan aquella viuda que llegó con solo 2 monedas y las presentó en el lugar donde se presentaban las ofrendas? Jesús dijo: esa mujer ha dado más que todos los demás. Pero Señor, los demás trajeron costales. Esas solo 2 monedas sin valor. Es que el punto no tiene que ver con la cantidad, tiene que ver con lo que te quedas después de dar. Si yo le estoy dando a Dios lo mejor, no puedo decir que le prometí algo y no se lo cumplí. ¿Por qué? Porque le di lo mejor a mi alcance, a mi capacidad. Algunos de ustedes me han dado muchísimas ganas. Saben que siempre hacia finales de año hago yo un balance y un promedio sobre lo que cada miembro de la iglesia diezma y la regularidad con la que lo hace. Más o menos como para determinar en este sentido su salud espiritual de cada uno de ustedes. Porque créame o no, reflejamos lo que hay en nuestro corazón, en nuestras finanzas, más que en cualquier otra cosa. Yo le puedo preguntar a usted cuánta Biblia leyó, cuánto aprendió de mí, y usted va a decir que San Pablo se queda corto. Pero la realidad de lo que hay en su corazón yo lo veo en una tabla de Excel. ¿Por qué? Porque donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Y muchas veces lo que vemos es que nos falta tener realmente un compromiso serio para las cosas de Dios. Nos dejamos llevar por las circunstancias y no por una teología que nos promete tener lo suficiente y en abundancia para dar. Muchas veces estamos escatimando las cosas que son para Dios y para otras cosas superficiales lo derrochamos. Y es lo que les decía, quisiera llamar a algunos de ustedes para orar por ustedes y decirle: oye, yo no sé realmente, yo creo que hemos visto un milagro de Dios. Has vivido en el año con 3,000 pesos. ¿Quién vive en un año con 3,000 pesos? Doy gloria a Dios porque diezmaste 300 en un año. Y hay quienes sobrevivieron el año con 300. Pero te das cuenta que eso fue para Dios. Para ellos hay para inscripción de gimnasio, hay para mensualidad, hay para tiempo aire en el teléfono, hay para paseos, juegos y diversión. Total, Dios, ¿qué lugar empieza a ocupar? Y todo se basa en tu teología. ¿Qué es para ti primero? ¿Qué es para ti lo más importante? Si Dios no lo es, cualquier cosa lo va a desplazar y Dios dejará de ser el primero. ¿Por qué? Porque mi teología y mi doctrina me lleva a querer implementar los conceptos de la Biblia en algunas áreas de mi vida, pero no en todas. ¿Y sabe qué es eso? Ausencia de gobierno. Y cuando hay ausencia de gobierno de parte de Dios a nuestro corazón, entonces corremos el peligro o estamos en el riesgo de descarriarnos. Porque no estamos realmente haciendo como Dios ha revelado a nuestro corazón. Hace poco escuché un testimonio bien fuerte de un brother que dice que llegó a su congregación y tenía un ayudante
en la congregación que llegó y le dijo: he tenido un fuerte problema, me encuentro mal de mis finanzas, y el Espíritu Santo le habló a él y le dijo: dale todo lo que traes en tu bolso. Y dice él: yo casi lo reprendo en el momento porque acababa de cobrar mi sueldo de diciembre. Y siguieron haciendo sus cosas. Y el Espíritu Santo siguió hablándole: dale lo que traes en tu bolsa y te voy a bendecir. Al final terminaron de trabajar y aquella persona le dijo: pues bueno, ya me voy. Y este hombre le dijo: bueno, espérate, Dios me hizo sentir que te diera esto. Y lo sacó con todo el dolor de su alma, pero obedeciendo. Imagínese si usted diezmara con todo el dolor de su alma, si ofrendáramos con todo el dolor de nuestra alma. Otra cosa sería, amado hermano, otra cosa seríamos. Y no le refiero a mí, a mi persona, a mi estabilidad, no, a lo que como iglesia alcanzaríamos, lo que como iglesia proyectaríamos, lo que podríamos hacer. Se lo dio y esa persona quedó tan impactada de la respuesta de Dios a su vida que a partir de ese momento sus prioridades de esa persona cambiaron. Solo Dios sabe el efecto de las cosas que van a producirse en el futuro, pero tenemos nosotros que atrevernos a actuar de una manera que sea congruente con nuestra teología. ¿Crees que Dios es número uno en tu vida? ¿Cómo se lo demuestras? No, pues yo se lo demuestro llegando tarde, faltando a los cultos de oración, y a veces falto entre semana. Los domingos casi no, pero si se atraviesa la barbacoa me voy. ¿Cómo lo demostramos? Porque a veces dicen por ahí, ¿no?, que amor son hechos, no palabras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo mostraré mi fe a través de mis obras. ¿Okay? Bien, ¿quieres compartir algo, madre? Sí, la Biblia dice que no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y cuando disponemos dar, lo debemos de dar de corazón y olvidarnos de aquello, porque fue para bendecir y para la gloria de Dios. Añado, es mi experiencia. Añado, aquella persona que dio todo su sueldo preguntó: bueno, ¿y cuál fue mi ganancia? Tú dijiste que me ibas a bendecir, ¿cómo lo veo? Y el Señor le habla y le dice: te liberé de la tacañería. Ah, pues gracias, Señor. Dios nos bendice siempre, amado hermano, y créame, David lo decía así: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. ¿Lo cree? Entonces vivámoslo de acuerdo a eso. ¿Por qué yo no soy tan insistente sobre eso? ¿Por qué no estoy cada semana encima de usted? Porque yo apelo a su libre albedrío y su dominio propio. En las sectas, créame, hacen mucho énfasis, fuerte. Lugares donde escudriñan incluso sus estados de cuenta electrónicos para ver si usted realmente está aportando lo que dice ser. Y si no, búsquele otro lado donde estar. Pero yo espero que el Espíritu Santo a usted sí le hable y que usted tome la mejor parte. ¿Cuál es la mejor parte? Honrarlo, créame, honrarlo. Nunca usted se va a arrepentir de eso. ¿Sí? Imagínese cómo habremos de estar que en el récord de este año de finanzas, le adelanto un poquito, diezmó más una adolescente con un empleo de fin de semana
que un licenciado o un doctor. ¿Cómo habremos de estar? ¿Y qué decimos todos? Pues, no tenemos. Yo no sé a quién sirvas o a quién adores, pero déjame decirte que tu Dios es bien tacaño si no tienes. Cámbiate al mío. El mío promete darte abundancia siempre. Siempre, aunque digan que es la teología de la prosperidad, no, yo no te estoy vendiendo ni juguitos, ni aceitito, ni nada. Yo solo te digo, practica la palabra y Él te va a bendecir, te va a abrir puertas, te va a proveer, te va a suplir. Él así es. Ese es el Dios que yo conozco, un Dios que no se queda con nada. Vamos a pasar a la página número 7. Página número 7 y dice, ¿cuál es el valor de la doctrina bíblica? Y mire, lea conmigo, sígame con su vista. Toda persona tiene un conjunto de creencias personales que de acuerdo a estos desarrolla su vida. Nos guste o no, son tus dogmas los que determinan cómo vives. Lo que has aprendido a lo largo de los años se han convertido en dogmas y esos rigen tu vida. La Biblia nos enseña que como el hombre piensa en su corazón, el tal así es. Entonces, cuando yo veo una hoja de Excel con los registros financieros de esta iglesia, yo no veo qué tan dadivosos o tacaños son. No, yo veo a través de ese estado el corazón de muchos de ustedes. ¿Cómo piensan muchos de ustedes? De modo que podemos darnos cuenta que la vida de un hombre se define de acuerdo a su conjunto de creencias. Cuando una persona no tiene la verdad revelada por Dios en relación a su vida, suele dirigir su vida en el rumbo equivocado. Pero la doctrina bíblica se encarga de centrar al hombre dentro de la voluntad de Dios. Imagínense que la doctrina bíblica es como un gran imán y tiene el poder de atraer tu vida, tu corazón hacia la voluntad de Dios. Pero cuando no tenemos una doctrina bíblica, sino que nos dejamos llevar por lo que el vecino dice, por lo que las noticias pregonan o por lo que las circunstancias nos están mostrando en nuestros sentidos, entonces nuestra vista se dirige fuera de la voluntad de Dios y nuestro corazón se corrompe. He escuchado a creyentes decir, ¿para qué diezmo si el pastor vive mejor que yo? ¿Para qué diezmo si el pastor no lo necesita? Cuando mi padre era pastor, la iglesia, dése cuenta, cambian unas cosas, pero otras cosas no cambian. Le decían a mis padres, si he de diezmar un huevo, mejor me lo desayuno al otro día. Voy a diezmar, le decían a mi padre, para mantener a su montón de chamacos. ¿Y quiénes eran sus hijos? Pues nada más nuestra hermana Evangelina, nuestra hermana Esther, el hermano Gamaliel, el hermano Roberto, Neftalí, y todavía no nacía David, ni en planes. 3, y se escandalizaban con 3. Yo quería tener 12. Imagínese 3 y decían, no, un chamaquerío. Ya hace 40 años eso era muy exagerado, ¿no? Las familias eran de 7, de 8. Así llegó a ser la mía.
Porque sí, los problemas se daban cuando eran 3, pero sí llegamos a ser 8. Entonces, imagínense, cuestiones como el que el corazón está corrompido y deja de confiar. Entonces, una de las cosas que yo encuentro en la Escritura, en el libro de Nehemías, es que la Escritura nos enseña que aquellos que han dado testimonio de ser íntegros en su caminar y en su vida, no se les debe de exigir cuentas del dinero que manejan, puesto que ellos dan muestra de ser íntegros en lo que hacen. Y por aquellos años, pues la iglesia que había decía: a mí muéstreme en qué invirtieron los 2 pesos que entraron de ofrenda. Se compró una jerga y le decían: no tenía por qué comprar si la otra todavía sirve, pero tiene hoyos, pero seca. Se compró una escoba, ¿no? Porque si la otra todavía está chueca, pero sí barre. ¿Me explico? Entonces fueron momentos difíciles y hoy no cambia mucho la cosa. ¿Por qué? Porque la gente piensa que uno como ministro está despojando a las ovejas de lo que ellas con tanto trabajo adquieren. Si hablamos de adoración, amados hermanos, ¿qué es el dinero? Se los he dicho 1000 veces. El dinero es vida. Usted cambia su vida por dinero. Se oye burdo, se oye bizarro, pero es cierto. Cambiamos nuestra vida por dinero. 8 horas detrás de un monitor, 8 horas detrás de un teléfono, 8 horas detrás de un volante. Mi vida por dinero. Cuando hablamos de adoración, hablamos de entregarle a Dios vida. Por eso dice la Escritura: en espíritu y en verdad. Y cuando hablamos de entregarle vida, hablamos de entregarle todo. ¿Comprendemos? Pero cuando no tenemos una teología correcta, centrada, entonces comenzamos a argumentar. No, a ver, a mí explíquenme, porque yo he leído muchos artículos en internet que el diezmo procede del Antiguo Testamento y que es más, es referente a la ley de Moisés. Eso lo hemos discutido 1000 veces, ¿no? Bueno, ¿qué abunda aquí? Pues una gran ignorancia. Ni siquiera conocen los pactos de los patriarcas ni nada de ese rollo. Entonces no hay sentido discutir con alguien que no lo quiere hacer. Al final, la pregunta siempre está sobre la mesa: ¿lo quieres hacer? Hazlo con libertad, con liberalidad, con alegría, con gozo. ¿No lo quieres hacer? Pues no pierdas tu gozo por hacerlo. Al final tu teología es la que está determinando qué sí haces, qué no haces. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué no lo haces? Como congregarnos, ¿no? ¿Quién le obliga a usted a congregarse? Nadie. Porque ninguno de ustedes ha recibido de parte de su servidor una llamada para recriminarle porque no ha asistido. Nos congregamos aquí por convicción propia, porque creemos que Dios tiene algo en este lugar para hablarnos. ¿Me explico? Entonces eso entra dentro de lo que con voluntad hacemos. Nadie me obliga, no recibo una reprensión por el hecho de no hacerlo. Queda en mi conciencia y en mi relación con Dios. En ese sentido es que nosotros determinamos entonces qué sí hacemos y qué no. ¿Por qué? Porque lo tenemos escalado. Para algunos es importante tal vez servir, más importante que orar, más importante que congregarme. Entonces por eso los días que les toca servir no faltan, porque dentro de su escala de valores eso es más prioritario. Pero volvemos al punto: si realmente tuviéramos un entendimiento del valor de la doctrina, permitiríamos que la doctrina moldeara nuestra vida y no nosotros con nuestra vida tratar de moldear la doctrina.
Mire, lea. Por lo cual podemos decir que el valor de la doctrina es muy alto, debido a que a través de esta es que podemos orientar nuestros pensamientos hacia la verdad revelada de Dios y dirigir nuestros pasos hacia su propósito. Así que el conocimiento doctrinal es esencial para el desarrollo completo del carácter cristiano. Los cristianos de primer siglo no les preguntaban a ellos cuántos ministerios tenían, ni era importante cuántos años dentro de la iglesia llevaran. ¿Cómo? ¿Cuánto de Dios conocían? Porque cuando Pablo se presenta con aquellos discípulos, les pregunta: ¿ya fueron bautizados en el Espíritu Santo? Y ellos dicen: no, todavía no. Lo único que conocemos es el bautismo de Juan. Lo único que hemos entendido y nos ha sido revelado es el bautismo de Juan. Entonces ellos crecen en revelación, crecen en compromiso, crecen en el entendimiento de Dios. Veamos 1 Timoteo 1, 3 al 7 y ahí vamos a concluir. 1 Timoteo capítulo 1 versos del 3 en adelante. Dice la palabra de Dios así: al partir para Macedonia, te encargué que permanecieras en Éfeso y les ordenaras a algunos supuestos maestros que dejen de enseñar doctrinas falsas. Mire, desde el tiempo de Pablo hay mucha gente que se las da de maestros, cuando en realidad no lo son. Y de prestar atención a leyendas y genealogías interminables. Esas cosas provocan controversias en vez de llevar adelante la obra de Dios, que es por la fe. Debes hacerlo así para que el amor brote de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Fíjese cómo afecta la doctrina a nuestro ser espiritual. Si yo tengo la doctrina correcta, voy a tener un corazón limpio, una buena conciencia ante Dios y una fe sincera. Ahora, si yo no tengo una doctrina sana, pues mi corazón ya no será limpio, número 1. 2, no puedo tener una limpia conciencia ante Dios. ¿Por qué? Porque dígame lo que usted quiera, pero algo que puedo asegurarle es que la conciencia no se le puede sobornar. Sin embargo, se le puede ignorar. Pero la conciencia le va a decir a usted qué acaba de hacer mal, o qué está planeando y está mal, o qué hizo y está mal. Ahora pregunto, si nuestra doctrina es equivocada, ¿tendremos una fe sincera? Cuando la Escritura hace relación a sinceridad en esta porción, no está apuntando a algo legítimo del corazón, sino a algo legítimo en base a los principios de Dios. Porque mire, hay muchos mormones que son sinceros en su fe. Muchos testigos de Jehová que son bien sinceros en su fe. Y que yo diría: hijo, cómo te quisiera en la congre, te cambiaría por 10. Pero la sinceridad a la que se refiere la Escritura no es a lo que brota de sus corazones, porque finalmente tienen dogmas y doctrinas equivocadas que los están llevando lejos de la voluntad de Dios. Cuando se refiere a una fe sincera, está refiriéndose a una fe correcta en relación a los principios de Dios. Y si la doctrina es equivocada, podrás tener muy buenas motivaciones, un gran corazón, pero no por más que le aceleres en la dirección equivocada, llegarás antes. Es a lo que se refiere. Y por eso tenemos que valorar muchísimo la doctrina.
Si ustedes en alguna explicación mía, en alguna predicación, al final tienen alguna duda del por qué expliqué así un principio, con toda libertad, amados hermanos, jamás me voy a molestar del por qué ponen en tela de juicio mi enseñanza. Adelante. No hay ningún problema. Pregunten. Y entonces podremos nosotros tener una visión más clara, más concreta de lo que Dios nos está mostrando. Amén. Bien, vamos a orar. Equipo de alabanza, pase a su lugar y vamos a dar gracias a Dios.